tenemos con nosotros otra conferencia. En esta ocasión está con nosotros el ingeniero biólogo Daniel Mazo, Daniel José Mazo Cadavid. Él forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín y nos va a presentar, nos va a compartir la conferencia titulada Experiencias significativas reales en Colombia y en el mundo para mitigar el cambio climático. Eh, Antes de darle la palabra, es importante tener en cuenta que nosotros como Universidad del Tolima, Universidad acreditada de alta calidad dentro de la política ambiental, creamos estos espacios para precisamente discutir y reflexionar sobre el problema más grave que vamos a tener en el siglo XXI, las próximas décadas, es el cambio climático, ¿no? Cada día creo que se ha venido discutiendo mucho más sobre cambio climático, calentamiento global, sobre la destrucción del planeta, pero son las decisiones que se han tomado, pues creo que no son las correctas. Recordemos que el planeta Tierra o la madre Tierra, como la llaman las comunidades indígenas, puede con las necesidades de muchas personas, pero no con la codicia de todos. Entonces, el ingeniero Daniel Mazo nos va a abordar en primer lugar una conceptualización teórica, las teorías de base sobre el cambio climático, una reflexión, los autores más importantes del cambio climático. Adicionalmente, nos va a hablar un poco sobre el contexto colombiano, sobre el cambio climático y las acciones que se han venido tomando en el país y las acciones que se han tomado también en el mundo y en Medellín para mitigar el cambio climático. Así que, ingeniero Daniel, muchísimas gracias por su participación y tiene la palabra. Muchísimas gracias. Quiero confirmar, ¿me están escuchando bien? Sí, ingeniero, estamos Sí, escuchando perfecto. perfecto. También voy a verificar desde el principio. ¿Estamos viendo bien la diapositiva? Sí, señor, por favor, cambiemos, avancemos una diapositiva, ingeniero. Sí se logró ver. Perfecto, perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, me presento. Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Mazo. Estoy en este momento con la Secretaría de Medio Ambiente y el día de hoy no solo estoy yo de parte de esa secretaría, sino también dos chicos practicantes que nos van a acompañar desde sus diferentes saberes. Tenemos entonces a Miguel y a Sebastián, que nos van a hablar desde sus diferentes saberes. Uno es ingeniero ambiental y el otro está estudiando ciencias políticas y nos van a dar visiones interesantes al final frente al cambio climático. Entonces, como ya les habían comentado, les muestro un poco la agenda que vamos a tratar en esta conferencia el día de hoy. Vamos a hablar un poco de esta parte de entender realmente qué es el cambio climático, entender algunos factores importantes, porque es importante aterrizar todas estas conceptualizaciones para que quede un poco más claro. A veces es difícil hablar de lo que es muy complejo, justamente muchas de las intencionalidades que han tenido estas propuestas, que por cierto aprovecho para felicitar a la universidad para al abrir estos espacios, que la comunidad tenga la oportunidad de relacionarse con estos temas, escuchar a diferentes personas y diferentes ponentes de diferentes conocimientos para que podamos construir en general y llegar a ser esos ecociudadanos que buscamos ser responsables y conscientes de nuestra acción frente al ambiente, de esa relación tan importante y que en este momento es tan frágil que tiene el ser humano con la naturaleza. Justamente de eso nos va a hablar también Miguel al fin de esta charla. Después vamos a hablar un poco de los gases de efecto invernadero, comprender un poquito cómo funcionan, cuáles son, cuántos más o menos cómo es su forma pues, de relacionarse. Vamos a hablar un poco del contexto colombiano, en qué más o menos cuáles son los riesgos que tiene el país y tenemos también las experiencias de mitigación y adaptación climáticas a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel también de ciudad. Cabe aclarar que, bueno, este tiempo es muy valioso, es un poco corto, pero la intencionalidad es que logremos coger lo general, lo más importante, para tener herramientas en el futuro de hablar justamente de estos elementos, porque tenemos que salir de esa perspectiva del negacionismo.
Es algo que nos afecta a todos, no de la misma manera, pero sí nos afecta a todos. Y es importante entender que aquí no está en juego simplemente una seguridad económica, que no está en juego simplemente una seguridad alimentaria, sino que está la seguridad de los seres humanos en todos y cada uno de los sentidos. Y que justamente depende de nosotros, de nuestras acciones, llevar a cabo este proceso para volver a tener condiciones eh, productivas para la naturaleza. Entonces vamos a hablar un poco de ese cambio climático, vamos a dar un poco del contexto. Realmente quiero empezar con hacer la diferencia de estos dos conceptos que son muy importantes, hacer esa salvedad. Nosotros podemos hablar de tiempo y de clima. Tiempo, entonces hablamos de que es un estado preciso en un momento dado y lugar determinado en una ubicación geográfica. Entonces, ¿qué es el tiempo? Si está lloviendo, si está haciendo sol, si está nubando, si está nevando. En eso, entonces, en ese sentido podemos hablar de tiempo, ¿cierto? Entonces, es muy importante hacer esas salvedades porque a veces confundimos tiempos con clima. Decimos, ve, el clima está muy lluvioso. No, el clima es un promedio o es más un comportamiento general que tienen que tiene el clima o que tiene en general las características atmosféricas en un lugar dado, analizado en tiempos prolongados, como por ejemplo la base, que es 30 años, es decir, se recogen los datos de 30 años y en función de eso se determina el clima de un lugar, ¿cierto? Entonces podemos tener diferentes climas y aunque el clima de Medellín es el mismo, puede cambiar su tiempo. Entonces podemos tener tiempos lluviosos, tiempos secos, pero el clima es relativamente constante, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia. Clima es algo mucho más prolongado. Y en ese clima tenemos factores muy importantes a considerar, como la humedad relativa, el nivel de precipitaciones, es decir, cuánta agua llueve o cuánta agua cae, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que entrar a analizar todo eso. Pero el clima puede tener variabilidad. Es decir, nosotros, por ejemplo, Colombia, que es un país que no tiene estaciones, tiene épocas, entonces tiene épocas lluviosas y tiene épocas secas. Y el clima sigue siendo igual, sigue siendo tropical o montañoso bajo, por ejemplo. Entonces, tiene esa característica. El clima puede presentar variabilidades y esas variabilidades pueden ser de tipo interanual o, por ejemplo, con ciclos un poco más complejos. Todos conocemos y hemos escuchado hablar del niño y la niña. Son variabilidades climáticas que entonces lo que me generan es unos años un poco más lluviosos, unos años más secos, que tiene que ver con la interacción de los océanos y la atmósfera generando mayor humedad y por tanto mayor o menor intercambio de calor y de lluvias. Entonces es importante que analicemos entonces eso. El clima es constante, la variabilidad es los cambios que se pueden presentar durante el tiempo de análisis y el tiempo climatológico o atmosférico es si está lloviendo, si haciendo sol. ¿Y cómo se configura entonces el sistema climático? El sistema climático funciona en estos sistemas que integrados generan todos los efectos en el clima. Tenemos la atmósfera, que es el conjunto de gases, la criósfera, que entonces es todos los casquetes polares y todas las superficies de hielo que hay en el planeta. Tenemos la hidrosfera, que son entonces todos los elementos de agua, o sea, todos los cuerpos de agua, el océano, los ríos, los lagos, las lagunas, etcétera. Tenemos la litosfera, que es la materia sólida, la tierra como tal, y la biosfera, que corresponde a todos los elementos bióticos, es decir, seres vivos del planeta, y cómo todos ellos van interaccionando. En conjunto, estos son los sistemas climáticos o estos son los sistemas que permiten darle forma al clima de la Tierra, pero ellos no funcionan solos y ellos funcionan en función de la energía que reciben del Sol. Ese es básicamente cómo se forma el clima, la energía que recibimos a través de la radiación solar y cómo éste interactúa con los diferentes sistemas que ya vimos, la criosfera, la hidrosfera y demás. Resulta ser que esta atmósfera, y nosotros estamos afectando principalmente la atmósfera emitiendo una serie de gases que ya después los vamos a ver, pero esta serie de gases naturalmente existen, ¿cierto? Y ya estaban en la atmósfera antes de, sino que en una concentración muchísimo menor. Pero estaban en una concentración justa para permitir unas condiciones de vida muy adecuadas justamente para el desarrollo de la vida. Entonces, la concentración que teníamos permite tener agua líquida, permite tener condiciones adecuadas para esta. Si no tuviéramos, y si esos gases de efecto invernadero en esa cantidad
normal y natural no existieran, la Tierra estaría a menos 18 grados Celsius, lo cual es bastante helado. Pero si llegamos a los extremos de tener demasiados gases de efecto invernadero, podríamos llegar a compararnos como por ejemplo el planeta Venus, que el exceso de estos gases de efecto invernadero hace que sea el planeta más caliente en el sistema solar, a pesar de estar más alejado del Sol que por ejemplo Mercurio, alcanzando una temperatura de 460 grados Celsius, porque hay tantos gases de efecto invernadero acumulando calor que definitivamente ese calor no puede escapar. Lo normal es que el planeta pierda calor cuando los ríos, los mares, los océanos, la misma Tierra, emiten de nuevo este calor hacia arriba y escape finalmente hacia el espacio, enfriando el planeta. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Cuando hemos desde nuestra actividad humana aumentado estos gases de efecto invernadero, hemos evitado que este calor escape y cada vez este calor se ha venido acumulando más y más y más en todos los sistemas terrestres, generando lo que conocemos y lo que hemos escuchado como calentamiento global. Y efectivamente, el planeta se ha calentado. Pero entonces podríamos pensar, ¿qué es lo que realmente causa este calentamiento? Entonces, es justamente el tema de los gases de efecto invernadero, que ya es algo que está estudiado, que no hay posibilidad de refutar, porque ya los científicos, el IPCC, el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, en su último informe, que fue el sexto, que salió hace poco, volvió a reiterar que definitivamente no hay duda que es la acción humana el que está elevando la concentración, la cantidad de estos gases en la atmósfera. ¿Cuáles son estos gases que hemos estado generando? Entonces, en función a esta información, el principal y el que más hemos escuchado es el CO2, y de hecho es el que más emitimos. Y es un gas que se encarga de, o que tiene un efecto de absorber este calor y mantenerlo en la atmósfera, al vibrar con esta radiación que generan los cuerpos calientes. Pero no es el único, y de hecho hay muchos otros gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero puede ser el óxido nitroso, puede ser los hidrofluorocarbonados, los carbonados, el metano, que nacen de diferentes fuentes. El CO2 sale principalmente de la combustión, de la respiración de los seres vivos, pero principalmente de la industria, de la obtención de energía y de la combustión de eh, recursos fósiles para lograr entonces obtener esa energía. También tenemos el metano, que el metano es producto de los rellenos sanitarios, por ejemplo, de esa descomposición de la materia orgánica, también de algunos procesos agrícolas y también un sector muy importante es el sector ganadero, que también genera una importante cantidad de metano. No todos los gases tienen la misma capacidad de calentar la atmósfera. Por ejemplo, si miramos la tabla que podemos encontrar en la esquina, vemos que el metano tiene 23 veces más poder o potencial para calentar que el CO2 o que el dióxido de carbono. ¿Eso qué significa? Que emitir una tonelada de metano es el mismo proceso, tiene el mismo efecto que haber emitido 23 toneladas de CO2. Entonces tenemos gases como por ejemplo el óxido nitroso, que es 296 veces más potente para calentar la atmósfera, o por ejemplo el hexafluoro de azufre, que llega a ser hasta 22.200 veces más potente para calentar la atmósfera que el dióxido de carbono. Pero estos gases se emiten en comparación en poca proporción, que por eso siempre hablamos principalmente del CO2, además de que es nuestra unidad de comparación. Por eso el CO2 aparece como 1, porque es nuestro patrón de comparación. Entonces, todos estos gases vienen de diferentes fuentes, por ejemplo, esos hidrofluorocarbonados vienen de la industria, de aislantes eléctricos, de los propelentes, por ejemplo, de los spray, todos estos tipos que se hacen en aerosoles, y en general todos ellos contribuyen a este proceso de calentamiento. ¿Y cómo sabemos que son estos gases? Justamente porque hemos hecho un conjunto de análisis atmosféricos y nos hemos dado cuenta que a partir de la revolución industrial, la proporción y la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado estrepitosamente. Principalmente desde 1950 o 60 ha habido un aumento muy importante y muy significativo en esas partes por millón en la atmósfera. Entonces estábamos en condiciones preindustriales con 280 partes por millón y ahora tenemos más de 415 partes por millón. Estamos a muy poco de duplicar
de esa cantidad natural y normal que teníamos antes del proceso industrial, debido a todos nuestros procesos. Pero eso que indica, listo, ya sabemos que aumentó el CO2. Entonces, con estas gráficas, diferentes análisis que se han corrido, se ha podido determinar que efectivamente la temperatura del planeta, desde todos los procesos industriales, pero especialmente desde aproximadamente 1950, hemos tenido un aumento muy significativo del promedio de la temperatura global. Entonces, definitivamente, sí es la acción humana la que está causando esto. Algunas personas pueden decir que el cambio es relativamente normal o que este cambio se da en la naturaleza y que se ha dado. Sí, es cierto, pero realmente no se ha dado en tiempos tan cortos. Normalmente son periodos que a la naturaleza, para hacer cambios atmosféricos, le toman miles o millones de años para realizar. Nosotros lo hemos hecho en menos de 150 años. Entonces, definitivamente estos cambios no se pueden explicar desde ninguna fuente natural, no se pueden explicar desde un aumento de la radiación, no se pueden explicar desde orígenes naturales, no se pueden explicar de ninguna otra manera, más allá de tener claro que la responsabilidad es netamente del ser humano y de sus procesos. No todas las zonas del mundo se calientan en la misma proporción. Por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos observar que hay zonas que se han calentado mucho más que otras y se ven afectados por este cambio climático de maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, las zonas costeras están mucho más en riesgo de sufrir inundaciones, pérdida de terreno por aumento del mar, tifones, huracanes y demás, mientras que, por ejemplo, zonas un poco más montañosas están en riesgos de lluvias torrenciales, de olas de frío, de calor, y que esto nos puede generar un contraste y unos efectos muy significativos. Todos, y espero que lo hayamos visto porque es importante que nos toque y nos llame la atención, en los últimos días han pasado ciertas situaciones atmosféricas fuertes, ¿cierto? Entonces hemos tenido lugares donde ha llovido en 1 o 2 días lo que tendría que haber llovido en 3 o 4 meses. Entonces eso nos indica de que estos fenómenos atmosféricos extremos, justamente por su gran fuerza y por sus grandes efectos en la arquitectura social y en la arquitectura natural, están aumentando su frecuencia. Cada vez tenemos esos eventos en mayor cantidad, de mayor fuerza. Entonces, no es una cuestión de que es algo que toca al otro o que no me toca a mí. No, definitivamente a mí me afecta y nos afecta desde muchas perspectivas. Desde la seguridad alimentaria, nos afecta desde la disponibilidad de recursos. Sabemos que de la naturaleza necesitamos una gran cantidad de recursos, recursos de soporte, necesitamos recursos culturales de la naturaleza, necesitamos recursos como tal para el consumo y las necesidades humanas. Entonces, realmente nosotros tenemos una relación de dependencia muy estrecha con la naturaleza y justamente todo esto que estamos haciendo es debilitar aún más esta relación que ya de por sí, con la cantidad de población, con nuestros gastos y nuestro estilo de vida, está más que superada y estamos abusando de la naturaleza en este momento. Efectos del cambio climático. Tenemos muchísimos. Tenemos el aumento en el nivel del mar. El cálculo primordial que hay frente a esto es que incluso en los próximos años, si la tendencia sigue aumentando y el nivel de los océanos aumenta solo 1 metro, Colombia puede perder más de 500.000 hectáreas de costas simplemente por ese aumento, con todas las repercusiones sociales, económicas, medioambientales que eso significa, con que tenemos grandes ciudades ubicadas junto a las costas y toda esa población que va a ser desplazada por el aumento del mar. Incluso a nivel mundial hay países, islas, que definitivamente por el aumento del nivel del mar, muy probablemente en cuestión de 50 años ya no existan porque están bajo el agua. Tenemos también entonces un aumento progresivo y sin precedentes de la temperatura. Esta temperatura hizo que hace poco lloviera en la Antártida. Eso es un fenómeno que no se presentaba hace muchísimos años. Una concentración de CO2 que sigue en aumento, el deshielo del Ártico y del permafrost, que son unos gases que están congelados, pero que al liberarse potenciarían mucho más el cambio climático. Un deshielo, generaríamos un calentamiento de los océanos y por ende un aumento en los huracanes. Llevamos varios años superando los que esperábamos tener, e incluso los hemos tenido que nombrar con letras griegas, porque ya se nos acaban los nombres que los climatólogos habían pronosticado para el año siguiente.
Y tenemos una acidificación de los océanos que está acabando con los arrecifes de coral. Más del 50% de esos arrecifes están en proceso de blancamiento y de destrucción. Tenemos afectaciones en el ciclo hidrológico, tenemos sequías, tenemos olas de calor, eventos de precipitación extremas, pérdidas de biodiversidad asociados directamente a todos esos efectos del clima, riesgos en la producción agrícola y asegurar también el concepto de la seguridad alimentaria, tener alimentos para la población. La proliferación de enfermedades ha aumentado muchísimo y todas esas enfermedades respiratorias asociadas a la combustión y demás se han aumentado en gran medida. El contexto colombiano es importante analizarlo y ahora aterricemos todos estos conceptos importantes hacia nuestro país. Y es que Colombia está en la posición número 66 de 182 países en nivel de vulnerabilidad, lo que nos hace un país muy vulnerable frente a los efectos del cambio climático. Y esos riesgos incluso, con todo lo que eso puede significar a nivel social, a nivel económico, como deslizamientos, derrumbamientos, inundaciones, incendios, etcétera, etcétera, nos coloca en la posición 33 de 180 países. Es decir, somos un país de mucho riesgo frente al cambio climático. Y además, nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente es muy agresiva. Somos el sexto país de los 21 países de América Latina y el Caribe que más está agotando sus recursos naturales. Cada cierto tiempo, e incluso los últimos datos, dicen que prácticamente en los últimos años hemos destruido la selva amazónica de nuestro país el equivalente a la dimensión de 3 veces el área de Bogotá, que es una de las ciudades más grandes, si no es la más grande del país. Entonces, justamente tenemos que analizarnos como sociedad cómo es esta relación que tenemos con la naturaleza, con esos recursos y justamente cómo estamos actuando de manera responsable. ¿Cómo estamos afectando principalmente al medio ambiente? A través del cambio del uso de suelo. Estamos destruyendo bosques y sumideros de carbono, que es como se le llama a estos bosques, estos cuerpos y a estos seres que se encargan de capturar ese CO2 de la atmósfera y atraparlo a través de su misma estructura. Los árboles capturan ese CO2 y lo almacenan en esa forma de madera, de tronco, de sus tejidos para su crecimiento y su desarrollo. Pero eso está cambiando, estamos destruyendo estos suelos y estos suelos se están utilizando para ganadería y para agricultura, justamente con todo el uso de los abonos y que todo eso nos conlleva, por ejemplo, la producción de óxido nitroso y otros gases de efecto invernadero que potencian. Por un lado estamos atacando lo que absorbe y por otro lado estamos emitiendo más. También está el tema de residuos que se producen en general en las ciudades y en todas las partes que no se les hace un debido reciclaje, separación, un debido proceso y que se van a los rellenos sanitarios a generar grandes cantidades de metano. Y por último, pero no menos importante, el tema de las energías. Tanto las energías estacionarias, que son las energías que utilizamos en los hogares, la energía eléctrica y demás, y también hablamos de los combustibles fósiles que utilizamos para nuestros procesos industriales, para el tema de transporte, para todos estos temas de energía. Entonces eso engloba todo ese concepto. ¿Listo? Cada acción importa. Y definitivamente nosotros tenemos que actuar. Principalmente hay una serie de acciones que podemos hacer como ciudadanos para generar un impacto positivo. Inicialmente el tema de transporte, preferir el transporte público a preferir el transporte privado, en caso tal de que no sea posible compartir esos viajes con otras personas para disminuir entonces esa huella de carbono, buscar que nuestros electrodomésticos sean lo más eficientemente posibles de ese uso de energía, disminuir el uso de calefactores y de aires acondicionados y hacer un buen correcto separación de residuos, reciclaje y demás que nos pueden ahorrar destruir entonces justamente estos árboles y demás para obtención, por ejemplo, de papel y con esto liberar pues estas toneladas de carbono. Entonces buscamos que mientras más podamos tener unos efectos positivos, pues logramos un mejor efecto. Entonces tenemos eso, pero principalmente también está el tema de impulsar acciones ambientalmente sostenibles y responsables, hacer un uso responsable de nuestro voto como poder para escoger dirigentes y para llevar estas personas que pueden tener la capacidad de tomar decisiones mucho más fuertes en función de la industria y en función de las acciones de todos los sectores en general para lograr entonces esos efectos positivos. Muy importante de pronto que escuchamos y todos nos alarmamos hace algunos días sobre el informe del IPCC, que definitivamente ya hoy llegamos a un punto de daños y defectos irreversibles durante siglos
en nuestro medio ambiente. Es decir, si paráramos ya nuestra contaminación, incluso aún así el nivel del mar seguiría aumentando e incluso así llegaríamos definitivamente a la meta que no queríamos alcanzar del 1.5 grados Celsius antes del 2000. Ahora definitivamente ya el panel dijo que es prácticamente imposible evitar llegar al 1.5, pero que tenemos que ser muy fuertes y contundentes y rápidos para disminuir nuestra producción de gases de efecto invernadero y evitar llegar a los 2 grados Celsius. También dio muchísimas más pruebas para decir que definitivamente esta crisis climática es de origen humano y que definitivamente van a aumentar los fenómenos meteorológicos extremos, con todo lo que genera vulneración y vulnerabilidad para nuestras poblaciones. Y ya vimos que Colombia es un país muy vulnerable frente a este tipo de elementos. Entonces es importante que analicemos que justamente en función de toda esta información que ahora tenemos y que somos conscientes, tenemos que empezar a actuar positivamente en función de esas acciones. Y de hecho hay bastantes acciones que se han venido realizando y que el país, por ejemplo, tiene ya un marco normativo muy interesante y muy sólido, pero que tenemos que empezar desde la industria, desde la motivación y desde apoyar estos procesos, justamente a ser responsables y a movilizar estas situaciones. Por tanto, entonces, le voy a dar paso a Sebastián para que nos cuente un poco de qué es las actividades que vamos y que se están realizando en el nivel mundial sobre el tema de adaptación y mitigación, que es cómo se puede categorizar en general las actividades realizadas en pro del cambio climático y mejorar estas situaciones. Entonces, él nos va a contar un poco de esos conceptos, nos va a dar algunos ejemplos y nos va a contar algunas de esas acciones que se han realizado en el mundo, en el país y en la ciudad. Son solo algunas porque sabemos que el tiempo es un poco corto y la intencionalidad es que nos dé el tiempo suficiente para responder de pronto esas preguntas que pueda tener el público. Entonces le doy el paso a Sebastián. La adaptación y mitigación sobre el cambio climático, pues poco probable, como decía Daniel, mitigar esos tipos de efectos. Entonces, principalmente tendría que describir el concepto de adaptación, que es la reducción de consecuencias negativas ocasionadas frente al cambio climático y tratar nosotros como ciudadanos aprovechar estas diferentes consecuencias que abarquen frente al concepto del cambio climático. Dentro del conjunto vemos en el apartado del color azul claro algunas acciones en el que nosotros como ciudadanos, como seres humanos, podríamos tratar de mitigar, adaptarnos frente a esas consecuencias. Entre ellas podemos dar, y más adelante vamos a ver, cómo nosotros mismos podemos rediseñar algunas estructuras de edificios, brindándonos una oportunidad oportuna frente a la eficiencia de este tipo de consecuencias. Por otra parte, como hoy en día la participación ciudadana es fuerte para poder cultivar esa semillita nosotros mismos para poder divulgar y es por lo que se genera este tipo de espacios. Por otra parte, encontramos el concepto de mitigación, que el concepto de mitigación más que todo combatir la causa, no llegar directamente a nosotros como tal, buscar una alternativa frente a evitar que nos afecte, sino que es minimizar más que todo el impacto. Y dentro de eso se han generado diferentes políticas, diferentes acciones en el que la eficiencia energética, que hoy en día vemos tanta problemática frente a este suministro, entonces buscar una alternativa de las fuentes de energía renovables, poder mitigar diferentes consecuencias de los sistemas de transporte, entonces trasladarnos no a la combustión, sino que otros tipos de energías se están desarrollando. Y dentro de los dos conjuntos que vemos en color un verde oscuro, podemos encontrar que hay una relación entre el concepto de adaptación y mitigación en los cuales nosotros como ciudadanos o como gobernantes, en caso tal, podemos ir indagando frente a eso, como el sistema de infraestructuras verdes, como es la protección de los sistemas de transporte sostenibles, como es la implementación de zonas de impermeabilización en las partes de las edificaciones y así evitar una consecuencia mayor
frente a las alternativas que nos puedan generar. Dani, puedes pasar. Dentro de esta imagen podemos encontrar una variedad inmensa en diferentes ciudades, pero principalmente quiero dar a colación a 3 ciudades que me llamaron mucho la atención, que vemos en una imagen, un carrito como de lechero, como de transportador, en el que es de la ciudad de Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, en el que ellos implementaron un sistema de transporte integrado como hoy en día en el Valle de Aburrá tenemos el sistema de metro, en el cual ellos por medio de esta ruta de transporte ferroviario transitaron una gran cantidad, aproximadamente 540 kilómetros cuadrados de rutas ferroviarias y tratando así de que los mismos ciudadanos incentivaran este servicio de transporte aledaño a las estaciones de pasajeros, hicieron un centro comercial solo de parqueadero. Entonces así incentivaban a que la gente no sacara la excusa de que no, es que no me queda retirado de la casa, entonces me toca trasladarme en vehículo, algo en particular ahí. Y posterior a eso también buscaron alternativas de sistemas de buses eléctricos, como hoy lo vemos aquí en Bogotá, en Medellín, esos buses articulados que son con acordeón, el cual ellos implementaban ese sistema de transporte integrado como hoy lo tenemos aquí en la ciudad de Medellín. Otra ciudad es Copenhague, en la parte superior encontramos como una ruedita de esas de construcción de técnicos, en el que me llamó mucho la atención es que ellos presentaban mucho la parte de inundaciones y a través de este sistema de inundación buscaron una alternativa en el que la construcción de las estructuras públicas trataran de aprovechar estos recursos hídricos que se generaban por las altas precipitaciones que se presentaban en determinadas épocas y por medio de ductos alternativos al sistema hídrico de la ciudad buscaron que llevarlos a una planta de potabilización y reintegrarlas al sistema, que es algo en particular que me pareció curioso y quería compartírselos. Y por otra parte, la parte de Vancouver, en la cual para ellos hay una propuesta en el que el 2050 se considera una ciudad verde, en la que las emisiones de dióxido de carbono se reduzcan 80% hasta el 2050, en el que el aprovechamiento de residuos sólidos que generen esta misma ciudad sea un 0%, entonces que lo recirculen dentro de su propia industria y a través de eso incentivar propiamente el consumo interno de la misma proceso que ellos tengan. Dale, Dani. Puedes pasar. En el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, es un plan en el que varias organizaciones o varias entidades, y partiendo directamente de Colombia, es en el que apuesta directamente a mitigar este tipo de gases de efecto invernadero, en el que busca algunas diferentes políticas para minimizar el dióxido de carbono emitido a la atmósfera, para minimizar el consumo de algunas fuentes productos químicos en la parte agroindustrial, para dar una eficiencia oportuna frente al proceso de ganadería. Hay diferentes conceptos en el que este plan nacional quiere aportarle. Y dentro de este plan nacional se agrupan diferentes otras políticas, en el cual podemos encontrar una de ellas que es la Asociación al Comercio de Emisiones, que es Carbón, en el que es una asociación en la que, como Colombia, vende los recursos de la emisión de dióxido de carbono a otras ciudades, en el que nosotros no somos un gran portador de emisión de gases de carbón, y hacia otras industrias es posible que nosotros nos lleguen una regalía si así implementar una mejora frente a eso. El impuesto al carbono es los impuestos que se le generan directamente a los
las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Entre ellos encontramos el impuesto a la gasolina, el impuesto al ACPM, el impuesto a aquellas combustibles fósiles en los que emitan una respectiva contaminación frente a gases de efecto invernadero. La reestructuración de los ecosistemas de alta calidad es como tal se está planeando o se está estipulando una reconstrucción en la parte forestal, principalmente en la parte de Amazonas. La ley 1964 a nivel político, en público, se establece que para el 2033 el 100% del sistema de transporte o del el 100% de los sistemas que se adquieran durante este periodo de tiempo sean de fuentes alimentados por fuente de energía limpia. Ley de delitos ambientales es una ley reciente que fue aprobada apenas en agosto, en el cual el presidente, de acuerdo a toda esta explotación de recursos naturales que se ha presentado en el Amazonas, se desarrolló y en la cual busca articuladamente con la restauración de ecosistemas de alta calidad, dar un desarrollo biológico a toda esta fase que conocemos como el pulmón del mundo. El Expo Solar es una feria que desarrollamos se desarrolla en diferentes ciudades del mundo. Principalmente fue desarrollada por el desarrollo de los sistemas de fuentes de energía fotovoltaicas, siendo así un recurso en el que mitigue principalmente todas las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de el desarrollo de energías de los hogares, en las industrias y todo eso. Dale, Dan. El concepto de ultracapacitores regenerativos en el Metro de Medellín es un concepto relativamente nuevo que el Metro de Medellín vio una falencia en la parte de que generaba mucho calor al frenar y ese calor lo transformaban para fuente de energía que les permitía a su vez en un 90% almacenar, transmitir esa energía al sistema integrado del metro y un 10% en la parte de aire acondicionado interno del metro. El Pacto por el Aire es un pacto en el que surgió en el 2018, en el que por parte de la institución de la Alcaldía de Medellín, del Valle de Aburrá, se pretende que algunas industrias se vinculen a este pacto y que a su vez con un acompañamiento articulado de lo público y lo privado se trate de mitigar aquellos componentes en los que disminuyan aquellos gases de efecto invernadero dentro del valle. El C40 es una cumbre de Naciones Unidas, es una cumbre en la que algunas ciudades hacen parte y entre ellas estamos vinculados, vinculado la ciudad de Bogotá y Medellín, y es como tal, es una cumbre en la que algunas ciudades se acompañan frente a sus experiencias, frente a sus visiones y de alguna manera que lo que se está estipulando, caracterizando y a qué se quiere llegar dentro de la ciudad para mitigar todos estos cambios presentes directamente del cambio climático. Los cambios de movilidad es como buscamos nosotros principalmente en el Valle de Aburrá, mitigar las necesidades para que siempre transformemos el sistema de metro. Entre ellos encontramos el sistema público del servicio de préstamo de bicicletas, el sistema integrado del metro, las rutas integradas frente a articulando todo el sistema público. Ya por otra parte vamos a presentar al señor Miguel, que nos va a dar una relación directamente frente a cómo se relaciona la persona junto con el calentamiento climático. Buenas noches.
Bueno, yo creo que ya encendí la cámara bien, ¿cierto? Me escuchan, me imagino, también muy bien. Voy a hablarles un poco y me alegra mucho poder tocar este tema cerrar esta intervención de la Secretaría del Medio Ambiente con una reflexión desde las ciencias sociales, porque las ciencias sociales también nos estamos pensando todo el tema de la naturaleza del cambio climático. Hablamos de la ecología política, hablamos de los estudios críticos, de la geografía crítica, con grandes autores. Entonces, me alegra mucho poder compartir estas reflexiones que desde las ciencias sociales tenemos sobre la relación del ser humano y la naturaleza. Entonces, empecemos. Hay una concepción de naturaleza que se ha extendido a lo largo de la historia de Occidente. Una concepción que entiende a la naturaleza como una entidad material y objetiva que existe en sí, exterior, independiente de los seres humanos y sus quehaceres. Por aquí va las sociedades humanas y por aquí va la naturaleza según esa concepción, ¿cierto? Las ciencias básicas han hecho de la naturaleza su objeto de estudio y las disciplinas humanistas se han distanciado de ella a su vez para consolidar el suyo. En términos muy generales sería lo otro, lo distinto a la naturaleza, lo racional, las estructuras sociales y políticas, sus conflictos y sus necesidades. Vamos viendo pues entonces esta gran división entre ciencias sociales y ciencias naturales. Y el ejemplo más visible es el de la antropología, que en su tiempo no estudió la cosmovisión de pueblos originarios, sino el comportamiento de seres humanos de segundo nivel. En ese tiempo, bárbaros, hombres salvajes y primitivos. Es decir, aquellos seres humanos más cercanos con la naturaleza. Una idea de modernidad y desarrollo fue haciendo mella en el pensamiento occidental. A mayor lejanía con la naturaleza, mayor desarrollo de las sociedades. Y con esto viene a nuestra mente imágenes de ciudades grises, el desarrollo científico enfocado en la producción, el surgimiento de una clase obrera empobrecida, una tecnificación de procesos y también el florecimiento de una burguesía industrial en Europa. Este dualismo sociedad-naturaleza resulta paradójico, porque en lo discursivo se mantiene por el discurso mismo del desarrollo, ¿cierto? Por esta diferencia, entre más alejados de la naturaleza, más desarrollo. Pero en lo práctico hay una dependencia del ser humano y su entorno natural con los recursos que le proveen. Bueno, denme un segundo, por favor. Daniel, ¿podrías pasar la diapositiva? Qué pena. Listo. Esta falta de autocomprensión del ser humano como parte de un todo natural ayuda para comprender las razones hermenéuticas que impulsan la crisis climática global. La naturaleza para el hombre de Occidente es entendida como un medio. Y vuelvo y lo repito, es entendida como un medio. Y se expresa en tres dimensiones. La primera, la naturaleza como una despensa ilimitada de recursos a explotar. La segunda sería la naturaleza como un objeto de disfrute estético. Y la tercera, la naturaleza como una fuente de reconocimiento científico. Esta última, la naturaleza como fuente de conocimiento científico, fue la que encendió las alarmas de lo que hoy conocemos como cambio climático. Para entender el desarrollo de este concepto, el concepto de cambio climático, como un fenómeno que hoy es democratizado y público, el profesor Gustavo Blanco Wells, que es un profesor chileno, crea esta gráfica que estamos viendo en pantalla. Y vemos tres franjas grises y horizontales. La primera etapa va de 1960 hasta 1988, que es donde se crea el IPCC. La segunda etapa va del 88 al 2007 y la tercera etapa va del 2007 hasta nuestros días. Y son etapas que se diferencian en lo conceptual y en los actores que se relacionan allí. En lo conceptual hablamos que en la etapa 1, que va de 1960 con el nacimiento de los estudios de los gases de efecto invernadero,
hasta 1988 con la creación del IPCC. En esta etapa se hablaba de calentamiento global y había un acuerdo científico frente a que nos estábamos calentando, pero había un gran desacuerdo frente a quienes tenían las responsabilidades de este calentamiento. En la segunda, y vemos que los actores que participaban en esta etapa, estamos hablando de la primera franja gris, eran científicos del clima y algunos grupos ecologistas que se encontraban en Europa y Estados Unidos. De 1988 a 2007 tenemos la segunda etapa. Y ya no hablamos tanto de calentamiento global, sino hablamos de cambio climático. Decimos que el calentamiento global es un efecto del cambio climático, ¿cierto? Porque también hay otros efectos, como los cambios en el sistema hidrológico, ¿cierto? Y hablamos de una institucionalización de los conceptos. ¿Por qué institucionalización? Porque se crea el IPCC y los países empiezan a cooperar en muchos foros, tenemos el protocolo de Kioto, tenemos los informes del mismo IPCC y hay un aumento de los actores que participan en esta discusión de la segunda etapa, que es la franja del centro. Entonces ya hablamos de científicos del sistema Tierra. El sistema Tierra no está catalogado como una ciencia y fue a partir de en este segundo periodo que empezamos a conocer las ciencias del sistema Tierra, como por ejemplo la NASA tiene algunos laboratorios que se especializan en esta investigación. En Latinoamérica solamente tenemos uno en Brasil. También hablamos de actores políticos, llegan a hablar de cambio climático, actores políticos, medios de comunicación y grupos de poder y grandes corporaciones. ¿Por qué termina esta segunda etapa en el 2007? Termina porque solamente en el 2007, con el cuarto informe del IPCC, fue que se dieron las conclusiones de que los cambios en el sistema terrestre eran cambios de origen antrópico. Es decir, que los cambios, que el calentamiento global, que los gases de efecto invernadero eran producidos por el hombre. Imagínense, tuvieron que pasar casi 20 años del 88 al 2007 para poder crearse un consenso científico institucionalizado frente a quiénes eran los grandes productores del cambio climático. Y llegamos a la tercera etapa, que es una etapa que me interesa mucho, porque llegan las ciencias sociales. Antes también estaban, pero en menor medida. Y llegan las ciencias sociales para decir, bueno, este proceso que se ha dado no es solo un proceso científico desde las ciencias naturales, sino que las ciencias sociales podemos dar interpretaciones muy válidas y podemos generar grandes formas de investigación pedagógicas que democraticen el problema del calentamiento global, del cambio climático y específicamente de este nuevo concepto que es el cambio ambiental global. Y también están actores políticos, que serían las naciones, entes gubernamentales, y algo bonito de esta tercera etapa del 2007 en adelante es que vienen a tener más voz las comunidades, los pueblos indígenas, los movimientos sociales, sindicales, animalistas. Estamos hablando de un desarrollo del movimiento ciudadano que le exige a los grandes organismos internacionales que no pongan toda la responsabilidad solo en los individuos, sino también en las grandes corporaciones que están contaminando el medio ambiente. Entonces, esta sería como la etapa y el desarrollo del concepto de cambio climático. Y ya concluiríamos con una frase. Si querés, Daniel, por favor, puedes pasar la diapositiva. Esta frase la hizo Joan Rockström en el informe Planeta Vivo en el 2016. La visión dominante de que los recursos naturales son infinitos, de las externalidades y el crecimiento exponencial está llegando a su fin. No somos ya un pequeño mundo en un gran planeta. Ahora somos un mundo grande en un planeta pequeño, en el que hemos llegado a un punto de saturación. Ojo pues, no somos ya un pequeño mundo en un gran planeta, ahora somos un mundo grande en un planeta pequeño. Muchísimas gracias.